zapatillas. En Encendidos en la Tarde. Turismo City presenta Derecho en Zapatillas. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compará el precio de cientos de aerolíneas y agencias de viajes. Bueno, 7 minutitos ya de las 2 de la tarde y nos vamos a meter en un tema de actualidad con el querido Sergio, porque ustedes saben que después de lo que fue la victoria, ¿no?, contundente del gobierno este fin de semana, bueno, empiezan a acelerarse algunas negociaciones y temas, como es el tema de la reforma laboral, también tributaria, Sergito. De hecho, se está hablando ya que el nuevo Congreso, que va a asumir a partir del 10 de diciembre, bueno, se va a prolongar porque van a haber sesiones extraordinarias en donde el presidente Milei va a tratar en esas sesiones extraordinarias justamente el proyecto de reforma laboral. Obviamente hay miedos porque mucha gente dice, che, bueno, pará, yo tengo laburo, ¿qué va a pasar si me echan? Bueno, hoy viene Sergio para sacarnos algunas dudas, ¿no? Sí, es un tema, como dijiste, Tomás, muy importante, muy sensible, y es el trabajo, ¿no? Así que la verdad es que esto es algo que se está discutiendo. Se publicaron un montón de cosas en medios, se están diciendo un montón de cosas en las redes sociales que son falsas. Básicamente porque lo que se publicó es un proyecto de ley que en realidad lo que hace es tomar aquella parte del decreto, el decreto de la ley de bases, que se había suspendido, porque la CGT lo cuestionó en su constitucionalidad, y para hacerla corta, porque quiero ir a la columna, que es el núcleo que va a pasar, ese caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos para dictar sentencia, así que esto lo puede sacar mañana o lo puede sacar si el decreto lo laboral es válido o no, o en años, y ya será abstracto, es decir, que no será relevante. Con lo cual, hoy en día no tenemos, digamos, la reforma laboral que quiso el gobierno, pero sí hay un proyecto de ley que se reflotó, que en su momento se había presentado y que se estima que va a girar en torno de eso, sobre todo porque la propuesta en el Congreso va a ir por ahí. Después veremos qué se negocia con los bloques y qué sale. Así que esto está sujeto, obviamente, a la negociación política. ¿Y qué se está discutiendo? ¿Cuáles son los principales ejes entonces de la cuestión laboral? ¿Qué quieren hacer? Yo estuve charlando ahí con distintas fuentes, laboralistas, gente del gobierno, gente que me contaba un poco las intenciones acerca de los proyectos. Es básicamente incluir también al trabajo autónomo, no solamente al trabajo en relación de dependencia laboral. Hoy la ley 20744, que es el marco base, prevé un tipo de trabajo que es el trabajo en relación de dependencia laboral. Hablamos acá de cuándo hay dependencia, pero básicamente si vos tenés una subordinación, si trabajás para alguien y cumplís órdenes y no te podés hacer reemplazar, y cumplís un horario y te pagan una remuneración mensual fija por mes, y bueno, parecería ser relación de dependencia laboral. A este trabajo se refiere la ley 20.744. Quieren incluir otros tipos de formas de trabajo que por ahí son más populares entre los más jóvenes, o por ahí más los freelancers, autónomos. Y esto no es nuevo, es sacar un poco del ámbito de la legislación laboral a ciertas actividades que son también trabajo, que también tienen que tener protección. Eso lo dice la Constitución Nacional. La Constitución dice otra cosa, Tomás, que es muy importante, que generó mucho miedo también en los últimos tiempos, y a esto me quería referir especialmente. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Hay un derecho constitucional a que si a alguien lo despiden sin causa, el despido arbitrario, el clásico, mañana no trabajas más, ¿tá? Ese despido tiene que ser indemnizado. Y va a tener que ser indemnizado. Está en el artículo 14 bis, salvo que haya una reforma constitucional, esto va a tener que seguir estando. Lo que se discute es el monto de la indemnización. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a pesar esa indemnización por el despido sin causa? Y el proyecto de ley, por lo menos el que hablábamos, que no es proyecto de ley todavía, pero que se supone que el nuevo va a ser en base a va a incluir un capítulo que es muy importante. Tiene que ver con, para ciertas empresas chicas, el pago de la indemnización en hasta 12 cuotas, es decir, poder prorratear esa salida. Y lo otro que también tiene que ver es el límite de los intereses. ¿Qué pasa con los intereses hoy? En cada lugar del país se fija una tasa de interés distinta. Y para una empresa, después de un juicio de años, tampoco hay certeza de qué tasa se va a aplicar, porque los propios tribunales, o a veces una sala de la Cámara Laboral, aplica una tasa distinta de la que se viene manejando, y así. Hay una cierta discrecionalidad. En realidad lo que pasa es que tenemos inflación, y esa inestabilidad dice, pará, el juicio fue hace 5 años.
¿cuánto es hoy 2 millones de pesos de hace 5 años que tengo que es difícil indemnizar? de calcular. Y uno dice, bueno, La apliquemos... acumulada. Claro, apliquemos índice de precio del consumidor. Otro dice, no, apliquemos tasa activa Banco Nación. Otro dice tal cosa. Bueno, el proyecto de ley dice máximo de intereses va a ser IPC, índice de precios al consumidor, más 3%. Okay. Entonces, como que le pone un límite y le da certeza. Las empresas, en realidad, te digo la verdad, de lo que yo pude recabar y lo que vengo hablando, les interesa más tener certeza que tener algo abierto, que pagar un poco más incluso para tener algo abierto y no saber qué va a pasar. Sí, pero saber básicamente cuánto va a tener que pagar. Exactamente. Sí. Eso es lo que trata de dar un poco este proyecto. La contrapartida para otras voces críticas es también, bueno, estar reduciendo las indemnizaciones. No es lo mismo que te la paguen en un pago que en 12 cuotas. Claro. O sea, eso también está y también se da. Perdón, pero ahí el gobierno apuesta igual a tener una inflación que hoy ronda el 40%, pero ya el año que viene podría llegar a estar por debajo del 20%. Totalmente. ¿No? Y algo que no es menor, que, a ver, yo acá no estoy dando una postura, estoy tratando de ser lo más objetivo y descriptivo posible. Sí. De contar qué dicen o qué quieren. Y básicamente es decir, bueno, si la salida es fácil, es decir, si yo a vos te puedo despedir de forma más sencilla, la entrada debería ser más fácil. Claro. La realidad es que esto, para mí, y ahí sí pongo mi opinión, yo creo que lo que ahí impera en el orden a la creación de empleo es la condición económica, más que la ley o la seguridad jurídica, básicamente de un país en general, más que una ley laboral. Esa es mi opinión personal y ahí la separo. Después, en torno de distintos institutos, algo que es muy importante es, hablé con una persona, una empresa de médicos, y decía que médicos laborales, y la mayor demanda de medicina se da ¿qué días de la semana? ¿Qué días? Los domingos. Los domingos, claro. Porque pasa que Y algunos... la gente está en casa. Exactamente. El lunes, por ahí no quieren ir a trabajar, no pueden ir a trabajar, o lo que sea, le piden un certificado médico. Claro. Y lo cierto es que a veces, lamentablemente, es un delito, pero se trucha a veces un certificado médico. Quieren cortar con esto y quieren hacer un registro oficial, como que eso sea con mucha mayor certeza y que no haya truchadas, ¿cómo se dice? Se entiende. Sí. Que sean reales. Exactamente, que sean reales. Claro. A la vez, las empresas tienen que reconocer cuando la persona está enferma. Sí. Porque si no, también eso es algo injusto. Claro, que sea mutuo, ¿no? Exactamente, totalmente. Lo que pasa es que algo que quería decir antes, que es algo general, Tommy. Toda la ley laboral argentina, todo el presupuesto de la ley laboral, parte de la base de la vulnerabilidad del trabajador, de la hiposuficiencia. Es decir, que el trabajador no tiene la misma capacidad y poder que la empresa para negociar sus condiciones laborales libremente. Totalmente. Y que si la hiciera libremente va a perder y van a hacerlo trabajar 14 horas o 25 o 40 abuso de poder, ¿no? Y le van a pagar 2 mangos. Obvio. Entonces la ley pone mínimos. Esos mínimos laborales que pone la ley, a su vez pueden mejorarse, pero nunca perjudicarse por convenio colectivo. Y a su vez pueden mejorarse por convenio individual, pero nunca ir en menos. La ley también lo que quiere dar, en cierta manera, es una flexibilidad para este sistema de protección, cambiarlo. Y te diría hasta casi modificarlo por completo. Porque lo que está diciendo la ley, hay un principio que se llama la irrenunciabilidad. ¿Qué es la irrenunciabilidad? Yo te dije antes de los mínimos, Tomás, y de la imposibilidad de un trabajador, llamémoslo Juan, que trabaja en una empresa de mecánica, decir, no, pará, en realidad yo tuve un hijo, quiero ir solamente martes, miércoles, voy a poder estos días, pero el recursos humanos le van a decir, no puedo, viernes, porque la ley te dice que tenés que no, y aparte que si vos venís estos días y yo no te respeto estos temas, vos el día de mañana me vas a poder reclamar. Sí. Entonces nunca se puede pactar en menos de lo que es beneficios que da la ley. Okay. Este proyecto de ley que impulsarían desde el gobierno lo que haría es cambiar esto y decir, bueno, en ciertos casos, cuando interviene la autoridad de aplicación con la conformidad del Ministerio de Trabajo o de un juez o algo, una autoridad o con los abogados del trabajador, poder pactar, poder ser más flexibles. Claro. El punto es, y ahí hago un asterisco enorme y una postdata enorme. Esta flexibilidad, al principio, a priori uno podría pensar, está buenísima. Por lo que vos vas mencionando, digo, sí, es algo positivo. Claro, el punto es que no sea también desvirtuado. Claro. ¿Cómo se puede desvirtuar? Que no haya un abuso. Claro, si no me aceptas esto, te despido. Sí, o no te contrato directamente. Claro, ¿me explico? Sí, o perfectamente. Y la verdad es que el abogado del trabajador o se lo ponga a la empresa. O sea, hay esas maniobras que han pasado en casos de despidos, han salido sentencias. Obviamente que todo eso es ilegal, pero pasa. ¿Me explicás, ya que vos lo tenés tan claro, Sergio, esto? Porque, a ver,
está el oficialismo que obviamente quiere sacar esto adelante. De Sí. hecho, hay una mesa de diálogo con gobernadores, empresarios. Parte de la CGT también está dentro de lo que perfecto. es esa mesa del Pacto de Mayo. Ahora, ¿por qué los sindicatos se oponen completamente que haya una reforma laboral? ¿En cuál de estos puntos crees vos, hipotéticos, porque realmente Sí. no tenemos el proyecto todavía, los puede ver perjudicados? Mira, yo creo que Tomás, esto es de base porque los sindicatos, el modelo sindical argentino se asienta sobre la base de la relación laboral de dependencia clásica. Sí. Y el modelo sindical, todas las leyes que regulan el accionar de los sindicatos y su organización, se enfoca en ese modelo. Cuando vos incorporás figuras no laborales, cuando vos incorporás la posibilidad de que los trabajadores tengan menores mínimos a los que establece la ley o su propio convenio colectivo, la verdad es que obviamente que hay ahí un problema. Entonces, y los sindicatos dicen defender los intereses de los trabajadores y esos derechos, entonces es lógico que lo planteen. En ese sentido me parece que es válido ese debate y esa discusión. De hecho, la OIT, que básicamente es normativa, son tratados internacionales a los que adherimos y que obligan a las partes a tener una representación sindical. Es un derecho tener sindicatos, es un derecho asociarse libremente y es un derecho también tener cámaras empresarias. Básicamente, y el Estado tripartito como mediando en esa arbitrando entre esas dos tensiones, entre esos dos poderes. Lo hace con esta legislación laboral. Lo que quieren, de cierta manera, es modernizarla. Exacto. El punto es, para muchos, de vuelta, insisto, para muchos esta modernización es positiva porque flexibiliza y da márgenes para también ajustarse. Hay momentos que tenemos del año de empresas que tienen más productividad, se puede pagar más, momentos que menos, y así tener esos márgenes como para ir reduciendo o ampliando el personal incluso, y para otros es una quita de derechos. Claro. Esa es la realidad y hay que decirlo porque vos planteas los sindicatos. Para ellos esto es arrasa derechos. Sí, hay que ver. A ver, es como dijimos también al principio de la columna, el proyecto todavía no está. No está todavía. Claro, hay obviamente algunos artículos sí. que más o menos uno va conociendo porque los mismos liberales lo van contando, pero no hay un proyecto todavía definido. Está el que se presentó en su momento, digamos, pero que es el Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, se llama, pero no el nuevo. Que Claro. o sea, en realidad esto tiene lo que la Ley de Bases Exacto. no pudo, o el decreto de bases no pudo tener. Y lo último que quería decir, que es algo que me preguntan mucho, tiene que ver con la vigencia de la ley. A quiénes se va a aplicar y cómo. La realidad es que si hay un despido, por ejemplo, el derecho se consolida y se perfecciona en el momento del despido. Y la ley aplicable en ese momento, es decir, va a ser la ley vigente. Okay. O sea que si hoy saliera una ley que dice, bueno, los despidos se van a poder pagar en 3 cuotas, y de hecho para pymes ya está esto, en cierta manera, o en realidad para el aguinaldo, pero bueno, en ciertos casos se puede pactar. Si hoy sale una ley que dice eso, en realidad esa ley se aplicará a los despidos vigentes ahora. Okay. Lo que no va a poder pasar, obviamente, es que si es un despido anterior a la ley, eso no se va a poder modificar, claro. Exactamente. Y otra cosa importante es que la ley misma podría también excluir a los contratos en curso, es decir, solo se aplica a los contratos nuevos. Eso también va a pasar. Ahí hay un riesgo de que en realidad despidan a los viejos y contraten nuevos con este nuevo régimen, entre comillas, más precario, como denuncian algunos, o entre comillas, más moderno, como impulsan desde el oficialismo. Esa es la realidad. Grande, Sergito. En un ratito, si te parece, contestamos preguntas. Por favor, encantado, y para eso estamos. Ya sea de este tema o de cualquier otro, así que en un ratito la segunda columna de Sergio.